bueno que continúan con nosotros en Iglesia y Actualidad, y a continuación vamos a escuchar el video del mes del Papa Francisco. Cuando yo voy a confesarme, es para sanarme, para curar mi alma, para salir con más salud espiritual, para pasar de la miseria a la misericordia. El centro de la confesión no son los pecados que decimos, sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos. El centro de la confesión es Jesús, que nos espera, nos escucha y nos perdona. Recuerden esto, en el corazón de Dios estamos nosotros antes que nuestras equivocaciones. Y recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios. Y recemos para que Dios dé a su iglesia sacerdotes misericordiosos y no torturadores. La reconciliación es el mensaje que el Papa nos envía en todo el mes de marzo. Un sacramento particularmente muy difícil, entiendo yo, por lo que amerita, y que definitivamente tenemos que tener una comunicación, un acercamiento muy fuerte con Dios para poder reconciliarnos con el enemigo, para empezar ese proceso del perdón. Difícil para el que se confiesa o para el confesor. Pregunto yo, y se lo hago a los dos la pregunta, uno como confesor, que también se confiesa, sí, y a otra como persona que se confiesa. Somos confesores, los sacerdotes, y penitentes a la vez. Así mismo. Sí. Tengo un amigo sacerdote que hubo un día, yo le preguntaba, él es contemporáneo de mi edad, ¿verdad? O sea, y yo le preguntaba, ven acá, y no es difícil el celibato. O sea, eso de que ustedes no se casen, o sea, tú renuncias al tema de estar con una mujer, ¿verdad? Y él me dice, ¿tú quieres saber lo que es difícil, de verdad? La confesión es más difícil que el celibato. Porque uno se mete en esto sabiendo lo del celibato, ¿verdad? Pero de la confesión tú no sabes qué va a llegar a tu asiento, o sea, qué va a llegar ahí, qué noticias te van a dar, qué información tú vas a tener que manejar. Y a nosotros nos educan y nos preparan, ¿verdad?, para escuchar, hacer nuestro trabajo de sacerdotes, ¿verdad?, y luego continuar con la vida, ¿verdad? Pero es difícil, o sea, no sé, al menos en su opinión, ¿verdad? Sobre todo el proceso de reconciliación, o sea, dos personas que tuvieron diferencias, ponerse de acuerdo, perdonarse. ¿Cuál va a ser la persona? ¿Cuál de los dos va a dar el primer paso? El que quiere dar el primer paso, el que quiere perdonar, piensa, bueno, y me va a aceptar las disculpas. Es complicado porque a veces estamos esperando que sea el otro el que dé el primer paso, pero la palabra nos invita a que no esperemos a que la persona que nos hirió nos venga a pedir perdón. Simplemente perdonemos. Perdonar no es que vas a olvidar lo que sucedió, es simplemente quizás recordar el momento sin dolor, sin remordimientos. Entonces, evidentemente, eso es un proceso que tiene que vivir el cristiano, que tiene que vivir el laico. Si tienen que pasar años para uno poder entenderlo, porque a veces el orgullo está ahí, está el orgullo, está el rencor. Y no, bueno, yo no voy a perdonar, pero él fue el que me hirió a mí, que me perdone. Bueno, es que depende. ¿Tú me entiendes? O sea, depende pero según el mago. Uno tiene que vivir ese proceso. Y bueno, ustedes saben que trabajo en otros medios de comunicación, vengo del mundo secular, y trabajo diariamente en medios seculares. Y la semana pasada se habló muchísimo de la reconciliación de dos figuras del medio que tenían 17 años enemigos. Y lo traigo a colación porque
el artista es sumamente querido, también es político, y es Héctor Acosta, que se reconcilió con el toro, que fue la primera persona que le dio la oportunidad en, los medios en el medio artístico. Y todo el mundo celebró porque mucha gente vio ese proceso, ¿no? De cuando el torito estaba en los toros van y toda esa época bonita. Y todo el mundo alegre porque la gente siempre quiere ver el perdón. Aunque hoy la sociedad lo que quiere es, en buen dominicano, enchinchar con el chisme, provocar distanciamiento, porque eso es lo que produce el chisme, distanciamiento. Al final, porque somos creados por el amor, Social, al final, como somos creados por el amor, por ese amor de Dios, al final la gente quiere ver esa reconciliación. Fíjense, ahora tenemos que ver en este punto dos cosas. Disculparse en la vida ordinaria, cuando yo ofendo, cuando yo hago una crítica y la persona se sintió mal, una disculpa. O te cogí el parqueo. Sí, o te cogí el parqueo, lo que sea, una disculpa. Eso es muy normal y a veces hasta difícil. Perdóname porque no fue mi intención. Excúsame. Pero yo quiero como retomar un poquito, porque el Papa Francisco lo que está hablando es del sacramento, que a veces la gente decimos, no sabemos lo que es el sacramento. Y el Papa comenzaba diciendo algo importante, que el sacramento, primero que todo, es un encuentro con Jesús y es un elemento que me sana. Cuando ustedes estaban hablando al principio de que es difícil confesarse, que es difícil disculparse, sí, siempre es muy difícil. ¿Y cuál es más fácil, confesarse o que el sacerdote también pueda confesar o pueda sentarse ahí 1 hora, 2 horas, como ¿cómo se llama? Santo Cura de Ars, que duraba 16 horas y más. Wow. El Padre Pío también. Continuaba en confesiones. Fíjense, ¿qué es en realidad el sacramento de la reconciliación? Es un encuentro con Jesús, donde yo encuentro el perdón. Todos y todas somos pecadores, porque nacemos ya con el pecado original que llevamos. ¿Y qué es el pecado? El pecado es aquello que me hace actuar en contra de la naturaleza, que busca el mal. Y el pecado deja en mi vida un sentido difícil, sequedad espiritual, no me deja ser feliz el pecado. Entonces, cuando yo me lleno de esa carga emocional negativa, uno no está bien. Entonces, ¿qué es lo mejor? Es que un sacerdote que está preparado para esto te escuche y te dé la absolución de los pecados. El sacerdote no es quien te está perdonando, porque hay personas que dicen, yo no me confieso con un hombre. Sí. Entonces, te confiesas con un árbol. Ese es más pecador, ese es más pecador que yo. Sí, el sacerdote y el Santo Padre pecador y también. No solamente eso, sino cómo le voy a decir mis secretos. Porque al final son secretos que tú vayas a confesar. Pero, y la gente piensa, bueno, se va a quedar con eso ahí en la mente, sí. Déjame ir quizá a otro que vive en un pueblo. Yo voy a venir, no, yo voy a venir ustedes lo olvidan. Yo voy porque a venir a misa confiesan a tanta gente que se le olvida. Sí. Concha, le sabe, Dios mío, ¿cómo puedo ahora actuar si me desnudé ante él? Somos miserables y lo importante es que Jesús quien te está perdonando tus pecados. Es Jesús, el sacerdote, en nombre de la iglesia, administra el sacramento. Óigalo bien, administra el sacramento. Y dice, yo te absolvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No en nombre mío, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a través de la iglesia y del ministerio sacerdotal, que es de la iglesia, es que te recibe el perdón. Y el Papa dice que es un encuentro con Jesucristo, que me perdona. Y dice que ya antes de que yo haya fallado, ya el Señor me conoce. Y ya estábamos en el corazón de Jesús. Por eso, más que recordar los pecados, es un encuentro de gracia y de misericordia con Dios. Es una fiesta, de verdad. Y es bueno que ustedes le pregunten a una persona después que sale de un confesionario. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es la base bíblica del sacramento de la confesión? Tenemos varios textos bíblicos, pero tú me haces una pregunta así, tú me coges fuera de base. ¿Viste? Mira, teneme miedo. Pero no, pero ahora no voy a quedar mal, ni contigo ni con los demás. Fíjate, en Mateo 16 y siguiente, cuando el Señor le dice a Pedro, tú eres Pedro, Pedro que significa piedra, y yo te daré
la llave de la iglesia. Los que ates en la tierra, quedará atado en la tierra. Y los que desates en el cielo, en la tierra también quedará desatado. De manera que poder para atar y desatar. Y entonces ese poder Dios se lo ha dado a la iglesia en el nombre de los apóstoles. Léanse ese capítulo 16 para que vean que ese poder de atar y desatar se lo ha dado a Pedro, y Pedro era el que tenía la llave de la iglesia. Y entonces ese texto lo usamos para... Qué hermosa misión. O sea, cuando tú lo pones así, lo planteas en donde Jesús le da un encargo a sus apóstoles. Exacto. Mira, yo estoy con ustedes, pero ustedes tienen la potestad de atar en la tierra, que así se desata en el cielo. Exacto. Se ata en el cielo. Sí. Y desatar en la tierra, que así se desata en el cielo. Es como la fuente bíblica y teológica más importante de este sacramento. Además, cuando ustedes estén en contra de 2 o 3, llamen a uno, a un hermano, llamen al otro. En el capítulo 6 o 7, también el Evangelio de San Mateo nos habla como los pasos para hacer la reconciliación. Si te ha fallado, pídele disculpas. Si no te hace caso, búscate a un hermano. Si tampoco le hace caso a ese hermano, busca a 2 o 3, o a la iglesia, a la comunidad. Si no cumple con ninguno, entonces tenlo como un enemigo. Pero lo más importante es no tener enemigos y saber que el pecado es una carga emocional negativa que me destruye Totalmente. espiritualmente. No, y físicamente. Hasta físicamente. Físicamente hay personas que tú la ves, que se hacen muchísimas cosas a nivel estético, pero tú no le ves esa luz. Sin embargo, hay personas que no se hacen muchas cosas y tú le ves como que le sale esa luz radiante, natural, sin muchas cosas, pero que sea una persona de mucha oración, una persona que ayuda al necesitado, que a veces nos olvidamos mucho de eso. Es una persona que lleva una vida de gracia, o sea, comunión y demás, y eso al final es una gracia natural que viene del cielo. Nosotros hemos hablado del cuerpo, el cuerpo físico, pero el espíritu es un cuerpo también, el cuerpo espiritual. Entonces, como que no se ve, creemos nosotros que no se ve. Pero se refleja. Eso mismo que tú estás diciendo, eso es ver el alma. Dice, esa persona tiene un alma noble. ¿Cómo tú se la ves? En los ojos, en su forma de actuar. Esa persona es cativa, es una persona mala, que no me da confianza. Porque vemos a veces la maldad reflejada en la otra persona. Aún detrás de una sonrisa. Se nota. Puede, o sea, porque la gente cree que nada más se le nota la maldad al que tiene las cejas así, encojonado, y el que está, ¿verdad? O sea, y el que está haciendo un acto malo en el momento. Que nunca se ríe y que así, mujer o hombre, no importa. Pero hay gente que tú le notas la maldad, aún detrás de una sonrisa y de una cara piadosa, quizás. Tú dices, ahí hay algo, yo no sé. Hay algo. Pero aquí, no sé, o sea, me llama la atención y fue la pregunta que hizo ahorita. O sea, ¿cómo se siente uno después de confesarse? Y es verdad, o sea, técnicamente, cuando tú te confiesas con un sacerdote, no necesariamente tú estás confesando tu pecado a la persona a la cual le hiciste daño o le pediste perdón a esa persona. Sin embargo, tú sales de la confesión con un alivio como si lo hubieses hecho. Desde luego, hay pecados en específico que creo, y usted me corrige, que a pesar de yo confesarlos, no terminan de ser absueltos hasta que no se toma una acción. ¿Es así o no? Cuando cumple la penitencia, primero tiene que haber reconocimiento del pecado, dolor del mismo, aceptación, ¿verdad? y confesión del pecado. Entonces, cuando el sacerdote te escucha, te da la absolución y te dice, haga una penitencia, entonces como que se complementa cuando tú cumples la penitencia. Lo pregunto porque esto es un argumento de muchos hermanos separados y ateos y agnósticos, ¿verdad? Que van por ahí y dicen de que, bueno, pues entonces está muy, entre comillas, y perdonen la palabra, está muy pendeja la iglesia porque si yo soy un criminal y maté a alguien, yo voy y me confieso y el Señor me perdona después de la penitencia, pero yo no fui y me entregué a la cárcel. Yo no fui a esa familia y le pedí perdón por el crimen que cometí. O eso en un caso ya extremo, ¿verdad? Que fue un asesinato, pero ponte que fue un robo o algo que afectó gravemente a alguien o a un grupo de personas.
Sí. Basta con Un irse tema a muy confesar. complejo. O- Se puede confesar y recibe el perdón de Dios. Lo que pasa es que el sacerdote, si ha hecho un crimen, lo dice, yo te absuelvo de tu pecado, reza a tu Padre Nuestro y vete en paz. No, no es así. El sacerdote entra en diálogo con esa persona y le invita para que asuma la responsabilidad de ese caso. Y tengo entendido, y qué bueno el planteamiento que haces, Eugenio, porque también he escuchado que hay pecados que no lo perdona el sacerdote, sino que lo perdona el obispo. oh, Ya el obispo, ya no hay reservado al obispo y reservado a la Santa Sede. Ya eso ha cambiado mucho. Okay. Que ya no hay ningún pecado reservado al Papa, que era el Papa o al obispo. Ya cualquier sacerdote puede perdonar Cualquier tipo de pecado. cualquier tipo de pecado. Basta que haya conversión en la persona penitente, deseo de cambio, ¿verdad? Y se entra en diálogo, porque oye, tú le estás haciendo un daño a una persona que tiene un pecado tan grave que tú le digas que reza a tu Padre Nuestro y vete en paz. No, espérese. Entonces el sacerdote le puede negar la absolución. No, Okay. preséntate a las autoridades, di lo que tú hiciste, asume tu responsabilidad, pide perdón a Dios y entonces pero asume la consecuencia. así mismo. Porque Todo un proceso. no puede sanar. Sí, eso es así. ¿Qué le pudiéramos, y antes de irnos a la pausa, qué le pudiéramos decir a alguien que tiene dudas sobre irse a confesar? Un católico, ni siquiera aspiro al que no profesa nuestra fe y no vive nuestros sacramentos, pero el católico que está ahí, que no está viendo, ¿qué le pudiéramos decir para que se motiven a ir a confesarse? Bueno, yo creo que el tiempo de la Cuaresma que estamos viviendo es un tiempo propicio de sanación y de liberación. El encuentro con Jesús nos llama a adoptar una actitud de arrepentimiento. Entonces, si tú no crees en esto, pues también confiésate con Dios delante y pídele al Señor que te dé la capacidad para comprender lo que significa este sacramento. Si tú no entiendes lo que significa el sacramento, no te vas a acercar a ningún sacerdote. Pero sí, ábrete al amor de Dios y a la misericordia divina, que Él perdona siempre. Porque también podemos hacer nuestras confesiones personales si yo tengo miedo de ir a un sacerdote. Significa que tengo que profundizar, pero yo también puedo hacer una confesión personal. Delante del sagrario, delante de una mata, pero no sacramental. El sacramento te lo da la iglesia, solamente si necesita ese. Bellísima Bueno. aclaración, y con esa idea vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Iglesia de Actualidad.